Buenas tardes, esto es Piensa Prensa en su nuevo formato. Estamos partiendo un nuevo ciclo con entrevistas, pero también con radio, con podcast y con muchas cosas nuevas que creemos van a aportar a este proyecto comunicacional independiente, como siempre. Y por eso les invitamos no solo a vernos y a programar una posibilidad de tener a Piensa Prensa en sus app, que ya tenemos también una, sino que invitar a otros amigos y amigas a sumarse, a ser parte de nuestros audiovidentes, televidentes y que sigan nuestras redes. Esto es un periodismo absolutamente independiente, no recibimos apoyo de ningún tipo hasta ahora y siempre también invitamos a la gente que nos pueda colaborar, así que por favor estén atentos a nuestras redes cuando hagamos llamados solidarios. Esta tarde nos acompaña Luis Mesina, conocido economista que ha hecho un trabajo de años impulsando un movimiento, una red que hoy día todos conocemos como No Más AFP. Buenas tardes, Luis, gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Luis, bueno, No Más AFP haciendo propuestas respecto al tema de las pensiones, pero ya no solo pensiones, sino que estamos hablando de seguridad social, que es un concepto que en Chile perdimos lentamente y se nos desdibujó. En este momento, ¿qué rol crees tú que está jugando el gobierno actual respecto a estos temas y cómo los está abordando? Sí, bueno, ciertamente el tema de la seguridad social es un tema altamente, yo diría, importante para la sociedad chilena, toda vez que hace ya 43 años atrás la seguridad social fue absolutamente destruida en nuestro país. Se privatizaron las antiguas cajas de previsión, se expropiaron en el sentido clásico del concepto, tan de moda hoy día por la derecha. Cuando se trata de discutir un nuevo sistema de pensiones, dicen no a la expropiación de los fondos previsionales, en circunstancias que el año 81, mejor dicho, en noviembre del año 80, mediante un decreto, el decreto ley 3500, sin mediar en ningún debate público en el país, la dictadura decidió, motu propio, expropiar esto y dar paso a un sistema único en el mundo, que es un sistema absolutamente privado. Y al mismo tiempo con eso liquidó la salud, que era parte de la seguridad social. Entonces nacieron las ISAPRES. Y es muy importante tu pregunta porque nos permite en este espacio poder también educar un poco a las generaciones más jóvenes que creen que la previsión y la salud siempre han sido un negocio privado. Claro. Están absolutamente equivocados. Por eso es importante restituir y rememorar. La salud y la previsión forman parte de un todo, que es la seguridad social. Y la seguridad social tiene directamente que ver con que el Estado garantiza determinadas prestaciones para que los hombres y mujeres del territorio puedan en momentos de crisis atender las contingencias derivadas de los estados de necesidad. Ese es el objetivo. Y la seguridad social te cubre desde que naces hasta que mueres. Por eso cubría al trabajador, lo cubría en su más amplio aspecto, entregándole, insisto, salud y previsión. La previsión estaba ligada no solamente a las pensiones de vejez, sino que a las pensiones de sobrevivencia, a las pensiones de invalidez, etc. Bueno, todo eso fue acabado en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que tiene 50 años hoy día de edad no conoce otro sistema. Y hay que decirle con mucha fuerza, Chile es el único país que tiene un sistema absolutamente privado de los derechos sociales. Y la pregunta, para no evadir la que responde, ¿y qué pasa con el gobierno? Bueno, el gobierno actual, que prometió en su discurso y en su programa acabar con el neoliberalismo, y entre ellos con su ícono más expresivo, que eran las AFP y las ISAPRES, no quiero hablar del CAE y la educación, pero las dos que son parte de las más importantes, se prometió acabar. Y lo que está ocurriendo hoy día, dada la permanente política de concesión del gobierno a la derecha, y lo que estamos haciendo es que estamos fortaleciendo a las AFP. Y eso no se dice, no lo dice la ministra del Trabajo. No dicen, por ejemplo, que pactaron en estas reuniones privadas en la casa de Salaquet, en 3 ocasiones la ministra, y en 4 ocasiones el ministro Marcel fuera del país, en el famoso Chile Day, que es una instancia que se construyó justamente para evadir la responsabilidad que tienen ante la sociedad chilena de explicar por qué se reúnen fuera del país. ¿Con quién se reunía Mario Marcel? Con la presidenta de las AFP. Pero además con las compañías de seguro, MedLife, que es la dueña de Provida, Principal, que es la dueña de Cupron, y Adquisition, que es la dueña, junto con la Cámara Chilena de la Construcción, de una de las más grandes, Plan Vital. ¿A qué se reunían, pues? Se reunían justamente esto a pactar una mayor
contribución, exigir una mayor contribución de los salarios de los trabajadores para transferir al mercado de capitales. Piensa tú que este gobierno llega con que los trabajadores pagamos el 10%, destinamos un 10%, una fracción importante, el 10% de nuestro salario a las cuentas individuales, pero además un 1,3% promedio a comisiones. Bueno, es probable que al término de este gobierno terminemos pagando un 13%, es decir, más dinero. Y eso es absolutamente incomprensible, pero al mismo tiempo es, yo diría, transgredir la promesa que hizo el propio Gabriel Boric en orden a acabar con las AFP. Luis, solo como para hacer un recuento, yo creo que este ánimo pedagógico es súper interesante. Estamos hablando de, primero, algo que no era así en Chile. Chile tenía un sistema de previsión social que permitía que trabajadores y trabajadoras del país recibieran atención a lo largo de su vida, como cualquier país desarrollado medianamente. Segundo, que Chile está siendo el único país que ha transferido esta obligación del Estado a un espacio privado, convirtiéndolo en su negocio, ¿no? A su nicho. Y tercero, que hoy día, lamentablemente, el gobierno actual no solo no ha cumplido con sus promesas, sino que ha avanzado en mejorar el negocio de las AFP. A uno le dan ganas de saber cómo se sale de este entuerto, pero antes te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué piensas tú que hoy día Iván Moreira esté a cargo de la Comisión de Hacienda? Comisión de Trabajo. Comisión de Trabajo, perdona. Viendo todo el tema que tiene que ver con pensiones, digamos, un representante, como tú bien dijiste, de ese tiempo histórico de dictadura, que justamente es el que hace el corte respecto a nuestra condición actual de ese pasado estable, entre comillas, en esta área. Bueno, esa es la paradoja en nuestro país, porque ocurre que en octubre del año 2019 el pueblo salió con mucha fuerza justamente a reivindicar derechos, a restituir, a demandar la restitución de derechos. Mira, todos los cabildos autogestionados que se hicieron, las asambleas territoriales, la consulta que hicieron los alcaldes, la gente, creo que la importancia de estos medios justamente es recuperar la memoria, que no nos olvidemos que hace menos de 5 años atrás el pueblo hizo cabildos, discutió políticamente, mucha gente, desde Arica a Magallanes. ¿Cuál era la mayor demanda? La mayor demanda era pensiones. La segunda era salud y la tercera era educación pública. Esas eran las demandas más sentidas y no ha cambiado. Solamente cambió, y esto es relevante también decirlo, en el periodo de la pandemia, pensiones bajó a segundo lugar y adquirió el primer lugar salud, por una razón obvia. Estábamos en una crisis sanitaria mundial. Pero ahora siguen siendo pensiones. A pesar de que los medios de comunicación, prisioneros de una campaña sostenida, sistemática, millonaria de las AFP en todos los medios de comunicación, han cedido terreno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno cede, hay que decirlo claramente. El gobierno no ha tenido el suficiente valor para decirle a la sociedad chilena que está inhabilitado de poder avanzar en las reivindicaciones que el pueblo levantó y exigió, porque tiene una derecha absolutamente intransigente, prepotente. No, lo que hace es justamente ceder, negociar a espaldas de la ciudadanía. Y a propósito de lo que tú señalas, Iván Moreira, que hoy día preside, esto es francamente medio jocoso, es tragicómico esto, porque no nos olvidemos que Juan Antonio Coloma preside, hasta la semana pasada presidía el Senado de la República. ¿Con los votos de quién se sienten orgullosos los comunistas de haber votado y cumplido la palabra en elegir a Juan Antonio Coloma? Y la UDI le responde consecuentemente, o sea, la UDI le dice coherentemente, no les vamos a dar la votación y hoy día le quitan la votación en la Cámara de Diputados. Entonces, nos parece gravísimo. Bueno, Moreira lo dijo claramente, 3% a capitalización, más plata a las AFP, y el otro 3% lo discutimos en el próximo gobierno que va a ser el nuestro. Y el gobierno, en una actitud que no solamente es pusilánime, una actitud que no tiene valor, no muestra valor mínimo para enfrentar a la derecha, y que el pueblo sea el que se dé cuenta. Entonces estamos frente a un tema complejo que esperamos nosotros, la ciudadanía, poco a poco, empieza a recuperar lo que tuvimos hace poco menos de 5 años atrás. Dame un minuto, Luis, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Luis, nos fuimos a una pausa cuando tú estabas cerrando esta idea que es compleja también, ¿cierto? Porque nos pone en una situación un poco de ¿qué hacemos ahora? Y esa, digamos que va acompañada del evidente, y es ¿cuáles son las acciones que ustedes tienen pensadas para este periodo?
donde además también hay que dar cuenta de que se agotan las intenciones, las personas, ¿no? ¿Qué se le pide a la gente también que haga en este aspecto para tomar la posta de alguna forma y que esto no decaiga? Porque no está resuelto todavía. Sí, una gran pregunta. Hoy día estuvimos conversando con Gabriel Salazar y también le hacíamos la misma pregunta a nosotros, la que me estás haciendo tú. O sea, tenemos una descripción del fenómeno político más o menos compartido y estamos ciertos que el fenómeno político, tanto nacional como internacional, es complejo. Lo que pasa en Palestina requiere de un análisis mucho más intenso, más agudo. Estamos viviendo, yo diría, síntomas en el planeta de la barbarie que se azota a la humanidad. El caso de Palestina creo que no debemos olvidarnos. Y le preguntaba yo también a Gabriel, bueno, el análisis, insisto, es compartido, es parecido, ¿m? Pero requerimos responder a una pregunta que es central: ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Si el poder constituido está absolutamente corrompido, si no hay institución del Estado que no tenga una mancha, un baldón que haya caído sobre ellos respecto de la corrupción, no hay ninguna institución. Aquellas instituciones que en el pasado pregonaban una determinada moral, como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, están absolutamente desacreditadas. No hablar de las Fuerzas Armadas, la policía, tanto la civil como la de carabineros. Bueno, y el Congreso, los partidos políticos, o sea, los escándalos de financiamiento irregular a la política. Es decir, con una casta política, y desgraciadamente el término que hemos acuñado nosotros, la izquierda, la verdadera, ojo, no la izquierda esta entre comillas, que ha cedido de manera ya, yo diría, obscena, ciertos valores, ciertos principios, como por ejemplo el pedir la militarización. Eso es francamente increíble. Entonces, estamos frente a un problema complejo. Porque ¿cuál es el problema? Que un gobierno que llegó prometiendo tanto, generando tanta ilusión, y al no cumplir con ella genera mucho desencanto, mucha frustración. Mire, es lamentable tener que recurrir a esas ciertas citas. Nicolás, el dueño de ex Walmart, el dueño Nicolás Ibáñez, señaló a propósito de la eventual candidatura de Gabriel Boric de presidente, dijo: hay que dejar que gobiernen. Hay que dejar que gobiernen porque esta izquierda va a hacer un daño tan grande que va a pasar un siglo donde el pueblo de Chile no va a votar jamás por la izquierda. Bueno, entonces uno empieza a preguntarse, a mirar cómo crece la ultraderecha en este país. Lo más probable es que en las próximas elecciones ellos tienen, si las cosas se mantienen igual, la posibilidad cierta de poder gobernar. Pero tampoco van a resolver la problemática que demanda la ciudadanía, porque lo que quieren es más privatización de los derechos sociales. Entonces se abre el camino a regímenes que son absolutamente totalitarios, populistas, y ese es un gran problema. Y creo que tenemos que dar cuenta de ese fenómeno y tratar de, aquellos que creemos en que el mundo es posible cambiarlo, aunar esfuerzos por tratar de juntarnos e ir avanzando. Luis, esto que tú planteas es un diagnóstico complejo, que yo creo que muchas y muchos podemos compartir. Y en esa misma línea te pregunto, ¿han pensado hacer algo o han pensado en irse para la casa? Porque también entiendo que es una posibilidad. Uno no puede estar eternamente, o sí puede, pero requerimos ciertos elementos, me imagino, también desde la sociedad civil, desde la ciudadanía organizada, desde la constitución de ser pueblo de nuevo. Quizá ahí te puedo tirar la pelota de nuevo respecto a cuando las personas plantean que estos son como imposibles, ¿no? Porque siempre nos hablan de estas imposibilidades. Uno puede recordar también y tratar de hacer punto de que en Chile existen royalties que son bastante ridículos, a lo mejor nos vamos por otro lado, pero digamos, no es que no hayan fondos, no es que no exista la posibilidad de generar nuevas entradas, nuevas formas de equilibrar lo que está pasando. O también uno podría recordar lo que pasa con los militares, qué pasa con sus pensiones, porque ellos no están en este tipo de sistemas que supuestamente están provechosos. Sí, yo creo que bueno, eso abre muchas interrogantes. Por cierto que siempre existe la posibilidad que la gente termine abandonando su compromiso con la lucha por batallar, por restituir derechos. Y uno puede decir que es legítimo eso, la gente que se va para la casa, mucha gente se va defraudada.
Bueno, piensa que hay fenómenos en la sociedad, tanto nacional como internacional, que generan esos impactos y que el capitalismo lo sabe perfectamente, que genera eso, mandar a la gente para la casa. Y eso, ¿quién triunfa con eso? Triunfan los que mantienen la política, el sálvate por tu cuenta, ráscate por tus propias uñas, el individualismo y no lo colectivo. Eso es posible, pero sin embargo hay fenómenos que están ocurriendo en el mundo y en Chile en particular que requieren de mayor participación de la ciudadanía y que creo yo no va a ser tan fácil mandarlos para la casa. Mira lo que está ocurriendo hoy día en Huachipato. Creo que es un tema no menor, que no se discute lo suficiente. Puede afectar a toda la región del Biobío, no solamente a la provincia de Concepción. La región del Biobío tiene 3 provincias importantes y si uno recuerda lo que es la provincia de Arauco, que afectó fuertemente en el primer periodo de la concertación, que aumentó las tasas de cesantía. Recordemos lo que pasó con Lota. Y Lota, el carbón no guarda relación con el acero. Es decir, el acero son los ricos y el carbón son los pobres, usando una suerte de metáfora, para quienes no conocen esa zona, que es la segunda zona más importante del país, la región industrializada de este país. Bueno, si muere Huachipato, muere Concepción. Valparaíso ya murió. Entonces un país como Chile, que ha desarrollado solamente 2 áreas fundamentales de servicio. Una, el sistema financiero muy fuerte y el sector extractivista, la minería, no puede contentarse. Un país que renuncia al desarrollo manufacturero, al desarrollo industrial, está condenado a ser un país pobre, siempre pobre. Entonces todo este discurso que han instalado, que Chile puede caminar en la senda del progreso, es mentira. Porque lo que en Chile sí se ha desarrollado respecto de los demás países de América Latina es un fuerte movimiento de capitales que ha contribuido a que el mercado capital en Chile sea muy poderoso. Eso es efectivo. ¿Y cómo se financia eso? Con el gigantesco botín que generamos mes a mes los asalariados y que se transfiere al mercado de capitales de los salarios y que no está destinado a pagar pensiones. Entonces este es un problema que plantea una crisis permanente. Mira, Chile es un error. Y cuando uno sale de Chile se da cuenta que desde fuera nos miran y miran este tema de los sistemas de previsión con tremenda preocupación, porque se trató de exportar en un momento, se exportó de hecho en la década del 90, Argentina fue uno de los países que lo compró y muchos países derechistas de la ex cortina de hierro, Polonia, Hungría, Rumania, la Federación Rusa. Bueno, todos estos países hace 10 años atrás desprivatizaron. O sea, con gobiernos de derecha, Polonia, que es emblemático. Esto con beneficio de inventario para quienes están escuchando, porque uno puede hablar mucho, y la gente dice, este tipo, ¿qué habla? Bueno, pero la gente tiene la posibilidad de ver estos programas y después ir a googlear y constatar o comprobar si efectivamente es cierto que un gobierno de derecha como Polonia desprivatizó. ¿Por qué? Porque el sistema generaba baja cobertura, pensiones miserables, aumento del gasto fiscal y además concentración de la riqueza, lo dice la propia OIT. Entonces en Chile, con esos antecedentes, este gobierno y sobre todo el pacto entre el Partido Comunista y el Frente Amplio saben de esto, porque tomaron la bandera de No Más AFP en un momento determinado. Recuerda tú que Beatriz Sánchez en su programa tomó la propuesta de la coordinadora y sin embargo después Gabriel Boric, que prometió algo cercano, No Más AFP también, hoy día están respondiéndonos sí más AFP, no más AFP no, sí más AFP nos están diciendo. Entonces esto claro parece un contrasentido y creo que con tu pregunta lo que tenemos que hacer es efectivamente instalar un discurso que a lo menos le dé sentido a las palabras. Y yo en eso estoy de acuerdo, lo recojo. Nosotros tenemos que ir haciendo la aposta con la gente más joven que quiera asumir liderazgo, porque no es fácil en un momento de gran reflujo que aparezcan nuevos liderazgos, es difícil. Sí. Luis, para ir cerrando, porque este es un tema súper potente, yo creo que podríamos hablar muchísimo. ¿Alguna propuesta para este año 2024? Además, un año electoral, digamos, el primero de 2 consecutivos. ¿Podremos hacer algo? ¿Podremos organizarnos? ¿Será un momento donde uno pudiese levantar ciertas cosas, conectar con ciertos elementos? Sí. ¿Sumarse a algo? Sí, bueno, nosotros el 13 de abril tenemos una conferencia a la coordinadora, esperamos que venga gente de todo el país. Por supuesto que los movimientos sociales están también alicaídos, pues no es la misma fuerza que teníamos en el 2019. Pero a lo menos estamos tratando de resistir un poco y vamos a discutir qué hacer, que es la gran pregunta.
Y junto a otros movimientos sociales la idea es converger en una instancia que nos permita a lo menos contener la ofensiva, yo diría, agresiva de la derecha de este país, la ofensiva también económica del gobierno en materia de contrarreformas, hay que decirlo claramente, y creo que eso solamente se puede hacer con mayor unidad. No es fácil, porque los gobiernos, y esto también parece un tema a debatir, curiosamente cuando gobiernan en Chile, por lo menos los últimos 34 años, cuando gobiernan gobiernos de signo de izquierdoso, lo que ocurre con muchos movimientos sociales que son obsecuentes, terminan rindiendo pleitesía al Estado, a los ministros. Entonces es frecuente ver dirigentes sindicales aplaudiendo cualquier medida que el gobierno haga, independiente que ésta perjudique o no perjudique los intereses de la clase obrera. Y quiero decirlo en esos términos. Perjudiquen o no a la clase obrera. Aquellos que se reivindican de Recabarren, por ejemplo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esta gente que se reivindica de Recabarren está dispuesta a hacer todo tipo de concesiones, a reunirse en privado en la casa de Salaquet. O sea, todos conocemos a Salaquet, pero esta gente no tiene pudor y mienten de manera descarada porque son capaces de mentirle a sus propios militantes, tratando de convencerlos de que esas prácticas, que son absolutamente espurias, hay que empezar a normalizarlas, a legitimarlas. Entonces, cuando somos capaces de describir el fenómeno político en este país de manera clara, sin eufemismos, que es lo que se acostumbra en este país, creo que estamos avanzando. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, y voy a ser medio ciútico, en la epistemología. Es decir, construir conocimiento a partir de esta sociedad que se caracteriza mucho por la inteligencia artificial, la sociedad digital, pero además que tiene un componente fundamental, que el predominio lo tiene la industria financiera, y eso tenemos que tenerlo claro, de forma tal que podamos hacer un esfuerzo por generar conocimiento, y ese conocimiento tiene que ser colectivo, no puede ser individual. Bueno, y hay un mensaje súper claro. Estamos cerrando ya esta entrevista con Luis Mesina. Esto es Piensa Prensa y estamos acá cerrando esta entrevista. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy amable.